Raíces de la filosofía islámica, un ensayo de Zidane Seragi. Continuación. La expansión del Islam y su contacto con el pensamiento griego fue el detonante para el nacimiento de la falsafa, de la especulación filosófica contra el pensamiento teológico. Sin embargo, no es en Grecia que los musulmanes encontraran los textos helénicos, sino en Persia. En efecto, la escuela de Atenas cerró sus puertas en el año 529 por órdenes del emperador Justiniano, lo que permitió el traslado de los filósofos griegos al centro del pensamiento, que era la ciudad de Udicapur, en el siglo III después de Cristo. Chapur primero fundó Udicapur en el emplazamiento de una antigua urbe cerca de la actual ciudad de persa de Aswaz. Udicapur era un campamento de prisioneros para soldados capturados en la guerra contra Valeriano. Poco a poco, este campamento se fue transformando en una metrópolis que llegó a ser un centro de antiguas ciencias estudiadas en griego y sánscrito y más tarde en siríaco. Se erigió una escuela basada en el modelo de Alejandría y Antioquía, en la cual se enseñaba medicina, matemáticas, astronomía y lógica, sobre todo a partir de textos griegos traducidos al siríaco, aunque también incluía elementos de las ciencias indias y persas. Esta escuela, que duró hasta después del califato abasí, llegó a ser una fuente importante de saber antiguo en el mundo islámico. La expansión del Islam en el siglo VII pone en contacto a los árabes con el conocimiento de la época, que se había concentrado en Asia Menor y el norte de África, y ya no en la antigua Grecia. Los centros de enseñanza filosófica fueron entonces Udicapur y una pequeña ciudad donde había una escuela pagana interesada en el neoplatonismo, Harari. Se suman las escuelas cristianas de Alejandría, Antioquía, Nisbis y otros lugares en Siria, Asia Menor y Mesopotamia. La filosofía griega se tradujo al siríaco y al persa. Recordemos que los maestros eran nestorianos, monofisistas, persas y alejandrinos. Cuando los musulmanes conquistaron Egipto, la escuela de Alejandría dejó de existir y lo que quedó de ella se transfirió a Damasco. Siria y Mesopotamia fueron conquistadas en el 638, Egipto en el 640 y Persia en el 641. Los musulmanes recibieron entonces toda la ciencia y la filosofía que había en aquellos lugares. Si bien los nuevos conquistadores tenían el control de los principales centros del pensamiento de la época, es su sabia utilización que les permitió llegar a su edad de oro. En particular, es durante el califato de Al-Mamun, 813-833, y la apertura de Beit al-Hikma, la casa de la sabiduría, que las traducciones se hacen de manera sistemática, teniendo a Al-Kindi a una de las piedras angulares de este proceso. Abu Yusuf Yaqub ibn al-Shaka al-Sabah al-Kindi
quien nació hacia el 800 y murió en 873 de la era cristiana, fue llamado el filósofo de los árabes. También fue designado por Jerónimo de Cardano en su obra de Subtiliate como uno de los 10 científicos más importantes de la humanidad. Al-Kindus, como fue conocido en la Edad Media, buscó conciliar la filosofía griega con la teología islámica, creando la escuela neoplatónica del pensamiento islámico, en donde se enfatizaba la prioridad de la fe sobre la razón. El filósofo de los árabes debe su nombre al impulso que dio a las traducciones de los textos griegos y a su inmensa obra que llega a los 241 títulos: astronomía 16, aritmética 11, geometría 32, medicina 22, física 12, filosofía 22, lógica 9, psicología 5, arte y música 7, entre las obras que se tiene noticia de su existencia. La mayoría perdida el día de hoy. Una gran parte de su obra fue traducida durante la Edad Media por Gerardo de Cremona. Algunas obras en latín de Al-Kindi han persistido, como Tractatus de Erroribus Philosophorum de Quinque Essentis, De Somno et Visione, de Intellectu, etc. En la década de los años 60 del siglo pasado se han encontrado varias obras suyas en Estambul y se publicaron textos como sobre la filosofía primera, sobre la clasificación de los libros de Aristóteles y el original árabe de sobre el intelecto. Kufá, ciudad natal de Al-Kindi, era uno de los centros intelectuales más importantes de la época abasí. Precisamente durante el siglo IX, cuando el pensamiento científico islámico fue sacudido por las traducciones de los textos griegos, en particular durante el reinado del califa el Mamún, 813 y 833, con la fundación de la Casa de la Sabiduría, Bait el-Hikma, principal centro del pensamiento islámico y semillero de intelectuales. Tanto Al-Kindi como Al-Khwarizmi, fundador de el álgebra, y los hermanos Banu Musa, matemáticos, fueron asignados a la Academia de la Casa de la Sabiduría, convirtiendo a esta en la principal biblioteca del mundo de la época y hasta su destrucción en 1258 por Genghis Khan. Al-Kindi no fue solamente un pensador, sino también un matemático, astrólogo, químico, geógrafo y músico de renombre, pero es su obra filosófica que ha perdurado. Su pensamiento filosófico fue profundamente influenciado por Aristóteles, aunque no tradujo sus obras, las revisó en particular para los conceptos nuevos en árabe y por Platón. Escribió muchas obras sobre aritmética, los números índicos, la armonía de los números, la multiplicación de los números, las cantidades relativas, la medición del tiempo y de las proporciones, el espacio y el tiempo, etc.
El relevo de Al-Kindi y la formalización de un pensamiento político filosófico en el Islam clásico lo debemos a Al-Farabi, el magíster secundus de la Edad Media. Aristóteles fue designado el magíster primus. Nació cerca de la ciudad de Farab en Transoxiana en el 870 y murió en 950 a la edad de 80 años como Abu Nasr Muhammad ibn Tarhan ibn Susanlaq al-Farabi. Verdadera enciclopedia. Cuenta la leyenda que sabía 70 idiomas, turco, persa, árabe y otros. Estudió gramática, filosofía, música, matemáticas, ciencia, etc. Al-Farabi veía su vocación como el gran filósofo que debía rescatar la sabiduría que nació en Mesopotamia y en Caldea. Transitó por Egipto, pasó por Grecia y que debía volver a su tierra natal. A pesar de que la mayoría de sus obras se han perdido, todavía 117 son conocidos, 43 en lógica, 11 en metafísica, 7 en ética, 7 en ciencia política, 17 sobre música, medicina y sociología y 11 comentarios de las obras griegas. Dentro de sus principales obras encontramos Fusus al-Hikam, que durante muchos siglos fue la obra básica de estudios en muchas instituciones, tanto islámicas como occidentales. Kitab al-Licha al-Ulum, que presenta de una manera muy didáctica las distintas ciencias de la época y del porqué de su importancia. Ara al-Madina, al-Fadila, contribución temprana a la ciencia política y a la sociología. Podemos enfatizar 3 puntos en la filosofía de Al-Farabi. Tesis sobre la diferencia no solamente lógica, sino metafísica, entre la esencia y la existencia de los seres creados. La existencia no es un carácter constitutivo de la esencia, es un predicado, un accidente de esta. Teoría sobre el intelecto, la emanación de la primera inteligencia a partir del primer ser, Dios, y sus 3 actos contemplativos que generan una tríada de una nueva inteligencia, nueva alma y nuevo cielo, y que se repiten en cada una de las inteligencias jerarquizadas hasta la 10ª, la inteligencia agente, las primeras esencias divinas, los astros, Dios en Aristóteles, se vuelven en Al-Farabi inteligencias separadas que Avicena calificará de ángeles. Su teoría de la ciudad ideal o la ciudad virtuosa tiene una huella griega por su inspiración platónica, pero responde a las aspiraciones filosóficas y místicas de un pensador del Islam. Su ciudad abarca el conjunto de la humanidad y no solamente una porción de ella. Esta ciudad tiene al profeta Imán como guía supremo, teoría que fue retomada por la escolástica judía, en particular en Maimónides. La ciudad virtuosa no es un fin en sí, sino el medio para llegar a la felicidad de los hombres. El siguiente pilar del pensamiento islámico y uno de los más estudiados en el mundo occidental es sin duda Avicena. Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn
Sina es el más representativo de la tradición enciclopédica islámica y uno de los pensadores que más influyó en el pensamiento europeo de la Edad Media. Se le ha llamado el Sheikh al-Rey, el gran maestro, el príncipe de los médicos o el doctor de los doctores, el tercer gran maestro, denominaciones que muestran su profunda influencia en las ciencias y en la historia del pensamiento universal. Su vida es más conocida por la existencia de dos textos, una autobiografía que abarca sus primeros 30 años y una biografía realizada por su discípulo y amigo Al-Juzjani. El neoplatonismo de Avicena será combatido virulentamente por Al-Ghazali, que buscó destruir a los filósofos helenizantes. Su obra Tahafut al-Falasifa, la incoherencia de los filósofos, es un duro requisitorio contra la influencia helénica en el Islam y un ataque virulento contra la inutilidad de la filosofía. Por esta razón, Al-Ghazali es considerado tanto por los estudiosos musulmanes como por los europeos, en particular los de su tiempo, como el más grande musulmán después de Mahoma. Si bien es cierto que Abd Hamid es una de las mentes más brillantes de su tiempo, la apreciación del occidente en el medioevo se debió a un error. Antes de publicar una de sus principales obras sobre los filósofos islámicos, redactó un opúsculo que sintetiza el conocimiento filosófico de sus predecesores. La claridad del trabajo y la lucidez de la exposición hicieron creer que Al-Ghazali era parte de la larga lista de los pensadores islámicos helenizantes. En realidad, su trabajo era el inicio de un ataque profundo contra el pensamiento racionalista y aristotélico en el mundo musulmán. Abd Hamid Muhammad ibn Ahmad ad-Tusi al-Ghazali al-Shafi, conocido en el mundo latino de la Edad Media como Al-Ghazali, fue un teólogo, jurista, filósofo, psicólogo y místico que nació en la ciudad de Tus, cerca de la ciudad santa chiita de Mashhad, en el Jorasán iraní, en el año 1058 y falleció en 1111 debido a su defensa de la religión contra las influencias helenizantes. Se le adjudicó varios sobrenombres como Hujjat ul-Islam, la prueba del Islam, Zainuddin, ornamento de la fe, Al-Siddiq, Al-Adin, el gran hombre de la verdad, Imamul Halil, guía eterno, Sharaf al-Aima, el honor de los imanes. Frente a la actitud negativa hacia la filosofía de Al-Ghazali, el gran místico de Murcia, Ibn Arabi, busca la unión entre filosofía y mística. La segunda no puede existir sin una racionalidad de la mente. Muhammad ed-Din Abu Abdallah Muhammad ben Ali ben Muhammad ben Arabi al-Hatimi al-Tai, más conocido como Ibn Arabi, es la más prestigiosa figura del pensamiento místico del Islam clásico y uno de los más visionarios de todos los tiempos. Es el teórico del monismo ontológico y teológico y redactó la más importante gramática esotérica islámica. Al-Sheikh al-Labar
el gran maestro, doctor Maximus, al-Ihsan al-Kamil, el perfecto hombre, Lisan al-Hakika, la lengua de la verdad o palabra verdadera, o Muhyiddin, el revivificador de la religión, como lo han nombrado sus discípulos, es filósofo, teósofo y místico musulmán y reconocido por la tradición sufí como el maestro de la mística universal. Fue un monista integral y panteísta y un teórico de la unicidad del ser. Su obra reconoce en toda experiencia el rostro de Dios y en toda imagen o forma la huella divina. Mantuvo que el mundo se ofrece al hombre como la celebración perpetua de la presencia divina. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse dentro de la ortodoxia islámica, admitió la equivalencia de todas las creencias religiosas, en cuya variedad de rituales y leyes veía formalizaciones singulares destinadas a verbalizar el fervor religioso que habita en los hombres. Al situar dicha experiencia religiosa más allá de cualquier medida moral, negaba de modo implícito la existencia del infierno y afirmaba que el paraíso acogería eternamente a todas las criaturas sin distinción. Esta posición mística de aceptar un paraíso eterno para todas las creencias y todos los hombres le generó la hostilidad de la doctrina teológica oficial del sunismo y en particular de las corrientes fundamentalistas de su tiempo, como lo fue el teólogo sirio del siglo XIII, Ibn Taymiyyah, reconocido por su radicalismo religioso. En cuanto a los falasifa, recordemos que disponían de un conjunto de obras de Aristóteles y de sus comentaristas, de textos de Platón y Galeno en árabe. Sin embargo, ante obras como la de pseudoteología de Aristóteles o el libro sobre el bien puro, los pensadores islámicos se enfrentaban a un Aristóteles de hecho neoplatónico. Posteriormente habrá una reacción peripatética en Andalucía bajo la dirección de Averroes, que combatiría a la vez el neoplatonismo de Avicena y la crítica teológica de Al-Ghazali, pero su peripatetismo tampoco era absolutamente puro. En todo caso, fue en Occidente donde fructificó el averroísmo, mientras que el Oriente y en especial Irán permanecía bajo la influencia neoplatónica. Así, Abdul Walid Mohammed ibn Ahmed ibn Mohammed ibn Rushd al-Qurtubi, mejor conocido en latín como Averroes, o el gran comentador de Aristóteles, nació en Córdoba en 1126 y murió en Marruecos en 1198 y fue contemporáneo de Ibn Tofail. Averroes, al igual que Al-Kindi, sobresalió tanto en filosofía y teología como en matemáticas, en medicina y en jurisprudencia. Después de conocer los favores de la corte de Córdoba, Averroes cae en desgracia y sus obras serán quemadas por los califas andaluces, por lo cual su influencia en Europa se hará a través de sus textos en hebreo y en latín, a veces con trágicos errores como su libro de medicina Kuliyat, que fue
agregado como el tomo 10 Colillet de la obra en latín de Aristóteles, publicada en Venecia en 1527. Su principal aporte en el Islam fue la defensa de la filosofía occidental contra los Acharita y contra Al-Ghazali. Sus comentarios, que le valió el sobrenombre de el gran comentador de la obra de Aristóteles, su principal texto filosófico y sus tratados de teología nos llegaron en sus versiones hebreas y latín, pero no en su versión original en árabe. Sus comentarios, que tendrán un gran efecto sobre todo el pensamiento medieval, en particular sobre Santo Tomás de Aquino, que introdujera el estudio de Aristóteles en las universidades católicas medievales utilizando la obra de Averroes como texto básico, se dividen en tres partes: comentario menor, pequeña paráfrase o análisis; comentario mediano, breve exposición del texto de Aristóteles; y comentario mayor, extenso análisis. Todavía en el siglo XVI se seguía publicando sus obras, en particular en latín en Venecia, como De Strutio Destructionis o Quaesita in libros Logicae Aristotelis. La lista de los pensadores islámicos no puede cerrarse sin mencionar el padre de la sociología y tal vez una de las figuras más importantes del pensamiento universal, Ibn Khaldun. Así, 2 siglos después de Averroes, el Islam tendrá su máximo exponente en el pensamiento sociológico, cuando el imperio musulmán estaba totalmente decadente. En este contexto de atraso del es en este contexto del atraso del pensamiento islámico que Ibn Khaldun, padre de la sociología y la ciencia histórica, irrumpe con su obra cumbre, que marca el último sobresalto de la grandeza del pensamiento del Islam, en la medida que durante el Imperio Otomano el pensamiento filosófico fue marginal por la orientación militarista del imperio y enfocado más a texto de utilidad administrativa y política. Su obra se enfoca en la reflexión histórica, pero es el fundador de nuevas ciencias como la sociología o la antropología cultural de la civilización árabo-musulmana. Diplomático e historiador, Abd ar-Rahman ben Muhammad ben Khaldun el Hadramiyu nació en 1332 en Túnez, de una familia burguesa árabe de origen andaluz. Viene de Sevilla, que tuvo importantes cargos en la administración islámica, altos funcionarios o políticos. Sin embargo, el mismo nombre o nisba que lleva Ibn Khaldun el Hadramiyu nos indica que su familia tiene su origen más antiguo en el Hadramut, Yemen actual, y se instalaron en Sevilla alrededor del siglo VIII. Sus antepasados trabajaron para los imperios almorovide y almohade hasta 1228, año que emigraron a Ceuta. Uno de sus antepasados fue el geómetra, astrónomo y médico sevillano Abu Muslim Ibn Khaldun. Mucho antes del nacimiento de Ibn Khaldun, el historiador cordobés Ibn Hayyan dijo que la familia Khaldun es hasta el presente una de las más ilustres de Sevilla. Ha brillado siempre por el elevado rango que ocupan sus miembros
en los mandos militares y en las ciencias. Aquí hacemos una pausa y continuaremos.